tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, feliz inicio de semana. Bienvenido a Conclusiones, yo soy Fernando del Rincón. Hoy tenemos un programa especial sobre los resultados de las elecciones parlamentarias en Venezuela y se lo presento así. Partido Socialista Unido de Venezuela tiene 24 representantes nominales. En la modalidad lista, 22 representantes en la modalidad lista, con un total para 46 diputados y diputadas. El partido MUT en la modalidad nominal, 72 diputados y diputadas, en la modalidad lista, 27, para un total de 99. Y estamos viendo el nacimiento de un nuevo país. Demasiados años esperando. Soy una de esas personas que ha crecido en estos 17 años porque cuando estaba muy chico fue que teníamos otra realidad. Sin embargo, en este momento vemos el nacimiento de una nueva Venezuela y celebramos por eso. Venezuela ya no nos quiere. ¡Viva Venezuela! A reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la Constitución y la democracia. El país pedía un cambio, ese cambio comienza hoy. Venezuela, todo cambia. Triunfo de la oposición en elecciones parlamentarias. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu AN 2016, AN de Asamblea Nacional. Conclu AN 2016, ahí está en pantalla, ¿lo está viendo? Esa es la etiqueta. Hashtag Conclu AN 2016. De Asamblea Nacional 2016. Bueno, esa es la etiqueta, Concluan 2016 a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la única cuenta, @soyfdelrincón, el hashtag o etiqueta Concluan 2016. Ganó Venezuela. Ese es el mensaje que ha enviado la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática tras obtener un triunfo histórico en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ofreció el balance de las elecciones pasada la medianoche, hora local, y aseguró que la oposición obtuvo, en ese momento, cuando lo hacía, 99 escaños en el Congreso versus 46 del chavismo. Sin embargo, hoy la MUD informó a CNN que recibieron información reciente del Consejo Nacional Electoral, actualizando los resultados. Ahora, 107 curules para la oposición, 55 para el oficialismo. Es decir, todo eso que ve azul es la oposición. Lo que ve rojito, ese es del oficialismo. Así quedaría, ¿no? En cuanto a curules. Estos resultados ya están registrados en la página del Consejo Nacional Electoral. Es decir, ya son oficiales. Bueno, pero para sorpresa de muchos, el presidente Nicolás Maduro, que durante la campaña prometió varias veces tomar las calles si llegaba a perder las elecciones, habló en cadena nacional, reconoció los resultados de forma inmediata. Además agregó que había ganado la guerra económica, que habían ganado las estrategias de acaparamiento y contrabando de alimentos que, según el mandatario, empañaban los esfuerzos del gobierno para recuperar la economía venezolana. Escuche usted. Ha triunfado la guerra económica. Ha triunfado una estrategia para vulnerar la confianza colectiva en un proyecto de país
ha triunfado circunstancialmente. El estado de las necesidades creado por una política de capitalismo salvaje, de esconderle los productos, de encarecérselo, en una guerra sin parangón, sin igual. Mientras del lado de la oposición todo ha sido alegría. Ellos mismos dicen no creer el apoyo masivo que han recibido de los venezolanos. En los discursos iniciales recalcaron que ganó Venezuela, porque son millones los venezolanos que votaron por el cambio. Es la primera vez en más de 17 años que la oposición controla el poder legislativo. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer con estos votos? ¿Qué es lo que pueden hacer con estos lugares? Ya sabemos que no son 99, porque se acaba de actualizar la información, se la acabo de dar, pero si hubiesen sido 99 curules anunciados, como inicialmente lo escuchamos por parte de Tibisay Lucena, la oposición se quedaría con una mayoría que se llama simple, mayoría simple. ¿Esto qué les permite? Entre otras cosas, por ejemplo, acordar la celebración de un referendo consultivo nacional sobre materias de especial trascendencia nacional, dar voto de censura al vicepresidente ejecutivo y a los ministros, elegir de su seno un presidente, 2 vicepresidentes, y de fuera de su seno un secretario y un subsecretario. Declarar el abandono del cargo por parte del presidente de la República. Esto de acuerdo al artículo 233, etcétera. Ahora, si obtuvieran 101, que ya sabemos que tampoco son 101, ya son más, pero si hubieran sido 101 diputados, menos de 112, obtendrían una mayoría denominada primera calificada. ¿Esto qué les permite? Les permite sancionar las leyes habilitantes, aprobar la moción de censura al vicepresidente ejecutivo, la cual implicaría su remoción, designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral del CNE. Si obtienen la mayoría calificada, que serían 112 diputados o más, ¿pueden qué? Bueno, pueden someter a referendo aprobatorio los proyectos de ley que discuta la Asamblea Nacional. Esto basado en el artículo 73. Remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en caso de faltas graves ya calificadas, claro, por el Poder Ciudadano, entre otras cosas. Ahora, ¿cómo han reaccionado en Venezuela? ¿Cómo han reaccionado todos esos que hoy amanecen con los dedos morados? Morados después de votar, muchos otros morados después de tanto tuitear, porque hubo mucha actividad en las redes sociales. Patricia Damión salió a las calles, aquí tiene las respuestas. Es fácil concluir que esta victoria apabullante de la oposición en la Asamblea Nacional se debe a un voto castigo por la grave crisis económica que viven los venezolanos y la falta de productos básicos. Vamos a entrar a este comercio donde se ven los estantes vacíos para preguntar cuál es el mensaje que le envió la ciudadanía a la Asamblea Nacional. Bueno, sobre todo la ley de precios justos que nos ha golpeado muchísimo en los comercios. La economía nos ha costado muchísimo recuperar los inventarios, trabajar como queremos. Queremos un cambio social. Creo que la polarización ha llevado a una diferenciación social tan grande que nos ha causado mucho dolor, mucho rencor. Bueno, nos pareció bueno, nos pareció bien, muy bien. Ganaron limpiamente. ¿Cuál cree que es el mensaje que le envió la mayoría a la Asamblea y al gobierno? Conténtate porque yo no quiero... Oye, pareciera que es rectificar en algunas medidas que se hayan tomado. Vamos a preguntarle a las muchachas de la caja cómo interpretaron este resultado electoral. Les puedo hacer una consulta. ¿Cuál es la interpretación que hacen ustedes de el triunfo de la oposición en la Asamblea desde el punto de vista del comercio y alguna escasez de productos, como veo en sus estantes? Bueno, que todo mejore, que hagan productos, que se pueda conseguir. La situación no está en que quien haya cambiado o no. La cosa es que se consigan las cosas, que todo mejore, que pongamos, como ves ahí, todo dice vacío porque no se consigue nada. Bueno, y eso es lo que queremos, pues que realmente se consigan las cosas y bueno, y que no nos empeore en vez de mejorar, pues.
Gracias a Patricia Yanot por el reporte. Los partidarios de un cambio político en América Latina también han echado campanas al vuelo por el triunfo opositor en las elecciones legislativas en Venezuela. En su mayoría han felicitado al pueblo venezolano por un proceso pacífico y un fiel reflejo de la voluntad del pueblo. Así lo han dicho, escuchen. Celebramos y felicitamos al pueblo venezolano. Unas elecciones tranquilas, unas elecciones pacíficas, unas elecciones transparentes, donde ese espíritu democrático que Bolívar y Santander sembraron en toda esta región sale fortalecido. Quiero felicitar al pueblo venezolano por la excelente participación en la jornada electoral de ayer, más de un 74% de participación, y porque el acto electoral se desarrolló en un ambiente general de calma y paz, en el que la ciudadanía pudo ejercer su derecho al voto. Si bien el escrutinio final aún no es conocido, es auspicioso que ambas partes aceptaron los resultados con calma y espíritu democrático. Parte de la democracia, América Latina está avanzando, está creciendo. América Latina está mostrando mucha fortaleza en los procesos democráticos, en la pluralidad, en la capacidad de desarrollar el sistema de partidos políticos. Hoy queda muy despejado que mucha gente tenía una cantidad de posiciones poco fundamentadas sobre que el sistema electoral venezolano no era confiable, de que la oposición no podía presentarse porque había como una especie de veto a la oposición, y entonces hoy estamos viendo que así es el proceso democrático. Los resultados nos deben convocar a una profunda reflexión. Una reflexión para ver cómo debemos defender nuestras revoluciones democráticas. Precisamente para ampliar en las reacciones internacionales, en la observación internacional y una radiografía completa del proceso electoral, nos acompañará, tras la pausa, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Ahí lo tiene usted, está en vivo, listo desde Caracas. Preparen sus preguntas. Le agradecemos, por supuesto, al expresidente Zapatero que nos acompañe. En un momento, después de la pausa, regreso con él ya en vivo. La etiqueta es numeral CONCLUAN 2016. CONCLUAN 2016. Ya volvemos. A ver, vamos a hacer una aclaración. Quiero ponerle a usted en pantalla esta información que es la más actualizada del CNE en Venezuela, porque están preguntándome que si son 112, ahí está en pantalla, lo está viendo usted. Si lo suben un poco, por favor, producción, para que puedan ver. PSM, ahí dice el número de diputados. Ayúdenme un poquito, por favor, ok. Gracias. MUD 107, ¿ya lo está viendo en pantalla? MUD 107, PSV 50 y, ¿qué dice? 55, exactamente. 107 MUD, PSV 55, ahí están todavía esas tres de las comunidades indígenas, ahí lo tiene usted, 3, 107, 55, 3. Para que no haya confusión, esta es la información oficial, señores, esta es la información oficial. Si esto tiene que ser actualizado nuevamente, será actualizado. Pero esta es la información que se tiene en este momento oficial por parte del CNE. 107 MOD, PSV 55. Ahí está la aclaración. Si hay algún cambio, se los doy aquí mismo, pendientes. ¿Estamos? Ahora sí. Después de esta aclaración, para que no haya confusiones y que vean que es oficial hasta este momento, ahora le doy la bienvenida al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, invitado por parte del Consejo Nacional Electoral como acompañante internacional del proceso electoral. Me acompaña en vivo desde Caracas. Presidente Zapatero, millones de gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Es usted muy amable. La primera pregunta, de punto de vista, ¿hay alguna crítica al proceso electoral? Lo que he conocido de la jornada electoral, del funcionamiento
de las mesas electorales, el proceso de proclamación de resultados, que ha dado una vista tan apabullante a la oposición, diría que he visto un proceso en la jornada electoral de normalidad democrática. Y añadiría que además con un ambiente en los colegios electorales, que lo han podido ver todos los medios de comunicación, de convivencia, de seriedad, de normalidad. Otra cosa es, digamos, las condiciones previas a la campaña política. Perfecto. No, allá vamos a entrar en un momento. La consideración sobre eso. Claro, y en eso vamos a entrar en un momento, pero le preguntaba que si había alguna crítica al proceso electoral por los resultados. Estamos aproximadamente a 1 hora y 30 minutos de que se cumplan 24 horas, con un sistema que se ha presumido como infalible, como veloz, como automatizado, y esa es una de las grandes críticas que hoy por hoy hay en este momento. Por eso quería hacer la aclaración y presentaba los resultados oficiales de la página en internet del Consejo Nacional Electoral. Pero ¿a usted le parece que esto es normal? ¿Le parece que esto es lo correcto, que casi 24 horas después aún apenas se esté actualizando la página del CNE? Bueno, sería deseable que ya los tuviéramos, pero en democracia no hay que hacer una presunción de sospecha. Dejemos que el Consejo Nacional Electoral explique en su momento cuáles han sido las razones de adjudicar con tardanza a algunos de los escaños de los puestos del Parlamento. Es decir, no tendría ahora en la memoria, pero sí recuerdo procesos electorales en otros países que a veces se han retrasado. Y no debemos, yo creo que con un resultado tan abrumador sería un poco absurdo el ni siquiera apuntar una sospecha. ¿Sería deseable? Si me pregunta, sí. ¿Tendrán que hacer un repaso y una reevaluación para el próximo proceso electoral y conseguir que el resultado esté antes? Es deseable, es mi recomendación. Esa sería la recomendación. Ahora, dice usted, una victoria tan apabullante, levantar sospechas sería prácticamente ilógico. Sin embargo, veámoslo desde esa perspectiva, expresidente Zapatero. Estamos hablando de 107, estamos hablando de una mayoría primera calificada. Si este número llegara a subir, estamos hablando de que se pudiera tener una mayoría calificada. Es decir, las capacidades de la oposición dentro de la Asamblea, con solamente 3 o 4 diputados más, serían diferentes. Y aquí es donde esta tardanza, en esta pequeña cifra de 4 más, empieza a levantar sospecha. Entiendo lo que usted me dice, apabullante la victoria, pero esa pequeña diferencia, usted lo sabe muy bien como expresidente, le da diferentes poderes a quienes controlan el Parlamento. ¿No le parece que se convierte ya en un tema delicado el tardarse casi 24 horas? Bueno, sin duda todos sabemos lo que está en juego con una mayoría cualificada y que en efecto está justo al borde o cerca de esa posibilidad. Pero creo que la mejor consejera en este caso es tener calma y prudencia. Como he dicho ayer, el proceso fue de normalidad. Los resultados se aceptaron rápidamente ante lo que era la información del Consejo Nacional Electoral y seguramente, he dicho antes, no es lo deseable, pero seguro que el Consejo Nacional Electoral dará alguna razón. Quizá haya alguna razón técnica de qué escaños, qué diputados estén en juego, en qué zonas del país falte por ajustar o tener todos los datos. Digo esto porque presumo que algo de esto sucede por alguna información que he conocido y por tanto debemos de mantener la confianza que el Consejo dé el resultado final y se pueda o no, que también pienso que está en el aire, esa mayoría cualificada que sin duda alguna tiene un valor político, pero las actas van a estar ahí, la suma de los votos de cada circunscripción va a estar ahí y va a ser contrastable porque había testigos en todas las mesas electorales y por tanto no hay que tener otra perspectiva en el análisis de este retraso, aunque insisto, no es deseable.
Exactamente, y para muchos venezolanos así está siendo no deseable, pero escuchando sus declaraciones, bueno, esperemos que haya la paciencia y la confianza. Quiero preguntarle, expresidente Zapatero, ¿usted pudo hablar con el presidente Maduro ya una vez que se supieron los resultados? Y si lo hizo, ¿qué habló con él? ¿Qué fue lo primero que habló? No, una vez que se conocieron los resultados no hablé antes. El día antes tuve una reunión con él y debo decir que lo primero que me dijo el presidente Maduro es que no tuviera ninguna duda de que sea cual sea el resultado, que lo iban a aceptar, por supuesto, y de manera inmediata. Eso fue una afirmación que me hizo en los primeros instantes de nuestra conversación, que debo decir que pues, me pareció muy razonable. Esperaba eso, se ha confirmado y es un dato que valoro positivamente. No he hablado con él, por tanto, después del resultado electoral. Y debo decir que, bueno, hicimos algún comentario y sobre las perspectivas electorales, como es natural y lógico, y bueno, pues estaba cauto, es decir, estaba prudente en cuanto a qué pasaría en el día siguiente, es decir, qué pasaría en el domingo, en el día de ayer. Voy a marcar la primera pausa, si me lo permite, presidente Zapatero, para regresar y continuar con esta charla desde su punto de vista sumamente importante. Claro, la pregunta sería para después de la pausa que me la respondiera. Después de haber escuchado, porque seguramente usted así lo hizo, las declaraciones del presidente Maduro al decir que saldría a las calles, que, muchas otras declaraciones, que era una retórica mucho más agresiva, mucho menos de aceptación, sino más bien de enfrentamiento. ¿Qué cree usted que fue lo que cambió? ¿Por qué de pronto vimos a un presidente Maduro aceptarlo de primera mano, decir lo que dijo, como lo dijo, pero en definitiva no cumplir ninguna de las otras advertencias que había hecho previamente? Me dice desde su punto de vista, ¿cuál pudo haber sido el factor, los factores que lo hicieron cambiar y decir, bueno, lo acepto, está bien, no voy a la calle, aquí me quedo, y se lo dijo al pueblo? Regreso un momento con el expresidente del gobierno español, Zapatero, que nos acompaña. Hago una pausa y seguimos con este programa especial. Necesitamos un cambio, que necesitamos una Venezuela nueva, que necesitamos un país lleno de valores. Venezuela, todo cambia. Triunfo de la oposición en elecciones parlamentarias. De regreso con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en vivo desde Caracas. Y le preguntaba yo, expresidente Zapatero, cuando veíamos una retórica mucho más de confrontación, de negación de aceptar resultados en el caso de que fueran a favor de la oposición, de incluso tomarse las calles, que tenía preocupados a muchos, para serle sincero, hablando de la comunidad internacional. ¿Qué cree usted que fue lo que cambió? Que vimos a un presidente Maduro ayer aceptarlo de primera mano y olvidar esta retórica. Mire, le diré sinceramente que cuando escuchaba esas declaraciones en mítines y en intervenciones, pues, y lo comentaba con mis amigos, incluso en España, porque se venían oyendo desde hace algún tiempo, yo siempre les decía que había que descontar la parte que más de una ocasión, porque lo conozco directamente, de discursos inflamados se hace en la contienda política y en algunos países de esta región, porque los he escuchado muchas veces. Pero yo nunca pensé que eso se iba a producir, a pesar de escucharlo, y además diré una cosa que me parece que es lo más relevante en términos políticos y democráticos. Tengo serias dudas que eso ayude en una contienda electoral a la hora del posicionamiento de la ciudadanía. Por tanto, mi opinión, mi posición, quizá porque conozca un poco cómo se producen a veces, y aquí había mucha carga de tensión, los discursos, que ciertamente en muchos casos son inflamados, no pensé que eso se produjera, no tuve ninguna duda, lo contrasté cuando llegué aquí, cuando palpé el clima
político, cuando hablé con líderes políticos de todos, del gobierno, de la oposición, y yo no tenía ninguna duda de que no se iba a producir esa noche más que la celebración de quien ganara las elecciones, como así fue. Hablando precisamente de sus charlas con dirigentes políticos, al principio y durante algún tiempo, para serle sincero, se le criticó por una presunta tibieza por parte de la oposición. El no acercarse, por ejemplo, a visitar a un Leopoldo López, a un alcalde Ledesma. Yo le pregunto, ¿qué responde a esta crítica y por qué no el acercarse también a estas figuras que finalmente dentro del entorno político tienen su peso, a pesar del proceso legal que estén llevando o no? Pues por una razón muy sencilla, por una razón de coherencia. Vengo aquí, conforme a la legislación de Venezuela, a hacer una tarea de acompañamiento internacional. ¿Para qué? Para constatar si las reglas democráticas en el proceso electoral se cumplen, básicamente, para hacer mis sugerencias en su caso. Y ese acompañamiento internacional, ¿qué incorpora? Incorpora un compromiso que yo firmé, y es el compromiso de cumplir las reglas que establece el reglamento. Y una de ellas, sé que esto se desconoce, es mientras haces esa tarea de acompañamiento internacional, no puedes hacer pronunciamientos sobre la política interna de este país. Y desde luego la mejor manera de velar por la observancia de las reglas democráticas es empezar por uno mismo cumpliéndolas. Es decir, es respeto a la legislación de Venezuela. Es equilibrio, objetividad e imparcialidad, que en mi opinión es la posición que hay que tener cuando se realiza una tarea de acompañamiento internacional. Y respeto que otras personas hagan otra posición. Yo sí he tenido que hacer alguna conversación política, que la he hecho, lógicamente, de temas internos, por supuesto, la he hecho en privado, que es lo que dispone, y en mi opinión es bastante razonable, la legislación del reglamento electoral venezolano. ¿Por qué? Porque aquí hay una sensibilidad de respeto a no ingerirse en lo que es la contienda electoral. Yo venía a una misión, ver el funcionamiento democrático de las elecciones del 6 de diciembre, cómo era la jornada electoral, observarlo, contribuir en la medida que pueda y que haya podido hacerlo a que funcione bien, a que el clima sea tranquilo, a hablar con todas las partes, a que en definitiva se respete de la mejor manera la voluntad democrática del pueblo de Venezuela. Y honestamente pienso que este es el sentido de la misión. Y también democráticamente, porque me sé esa regla, acepto con toda deportividad las críticas que se hayan podido producir. Pero debemos de dar ejemplo con el comportamiento del cumplimiento de las reglas. Y en un proceso electoral en el que ya había una carga de tensión y de presión muy fuerte para llegar al 6 de diciembre, creo que el que se introdujera cierta dosis de normalidad, cierta dosis de tranquilidad, de poder decir, hablo con todas las partes, respeto todas las opciones, les diré a unos y a otros cuál es mi opinión, pero pensemos en el pueblo de Venezuela y que esto salga lo mejor posible. Y si se puede mejorar la democracia después de este día, que en mi opinión se va a mejorar en Venezuela, mejor. Y lo entendemos, desde esa perspectiva se entiende perfectamente bien. Tengo tiempo para una pregunta y me gustaría ver si obtengo la respuesta. En conferencia de prensa usted aseguró que su viaje a Venezuela se produjo a solicitud de una tercera parte, a la que no quiso identificar en ese momento, pero según confió a allegados, produciría sorpresa cuando se diera a conocer. ¿Nos puede decir cuál fue esa tercera parte ahora que ya ha pasado la jornada electoral? Bueno, hay que esperar y decir que ha habido personas que no han sido precisamente, aunque el Consejo Nacional Electoral es quien amablemente me ha invitado, y lo agradezco, porque yo solicité esa invitación, pues hay personas que no están en la órbita del gobierno, que me habían estimulado a hacer esta tarea.
y por eso, pues seguramente, como las primeras informaciones eran que era el gobierno me ha invitado, o mejor dicho, la Comisión Nacional Electoral, y estoy agradecido a esa invitación y he procurado cumplir las reglas que firme. Pero la idea inicial pues ha partido de otras personas que, insisto, no están en el ámbito del gobierno. Y en todo caso, lo que me parece más importante, como he dicho en alguna ocasión ya estos días, es que este proceso, este momento, y todos los que hemos venido aquí porque queremos a Venezuela y la democracia en Venezuela, contribuyamos a fortalecer el principio esencial de la democracia, que es el diálogo. El diálogo. Y espero que esa sea la gran palabra que presida todo el proceso después de este 6 de diciembre tan importante para Venezuela. Bien, expresidente Zapatero, muchísimas gracias. ¿Y ya cree que se haya disipado el polvo cósmico ahora o no? Pues también tuve alguna conversación, alguna parte de la conversación con el presidente Maduro sobre las relaciones con el presidente Rajoy y España, y en fin, también creo que hay que rebajar las palabras y confío en que las palabras se van a rebajar de tono en el futuro. Esa es mi esperanza. Pues esperemos que así sea. Expresidente Zapatero, ha sido un placer tenerlo aquí en el programa. Millones de gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Gracias y buenas noches. Igualmente era José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español. Voy a una pausa, regreso, tengo mucho más para usted. Sus comentarios pronto a través de redes sociales. Facebook.com/conclusionesCNN. Ahí está, esa es la página de Facebook. En tiempo real, en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Pueden enviar sus comentarios, me pueden seguir también, claro, ¿por qué no? @soyfdelrincón en Twitter. ConcluAN 2016, hashtag ConcluAN 2016 es la etiqueta que ya es trending topic mundial. Número 4. Y en Venezuela, número 1. @soyfdelrincón. Regreso. Nosotros fuimos a una batalla electoral. Nosotros fuimos con nuestras candidatas, con nuestros candidatos, con nuestras propuestas, nuestros compromisos. Y del lado de la derecha lo que hubo fue una guerra, fue una campaña de guerra. Mucha gente votó. Ya regresamos con MUD. Ganó Venezuela. Mensaje tras el triunfo en las parlamentarias. Vamos a actualizar los resultados. Le voy a volver a dar los mismos resultados que están en la página oficial del CNE. 107 curules para la oposición, 107, 55 para el oficialismo. Esto sería una mayoría primera calificada para la oposición. Son resultados registrados en la página del Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿qué sigue en Venezuela? ¿Cuáles son los siguientes pasos de la oposición? Esperamos unión, fricción, cacería de brujas. Vamos a conversarlo con el diputado electo por el circuito 2 del estado Miranda, Freddy Guevara. Nos acompaña en vivo desde Caracas. ¿Cómo estás? Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches, enhorabuena, felicidades. Bien, me imagino que estás feliz, ¿no? Claro, ¿cómo no vamos a estar si derrotamos una dictadura con votos? Y bueno, hemos hecho un esfuerzo inmenso toda Venezuela, no solamente la unidad como partido, sino la unidad de nuestro pueblo. Y obviamente contentos porque ganamos la mayoría calificada y lo quiero dejar muy claro de una vez. Tenemos 112 diputados para la unidad, tenemos las actas y estamos defendiendo hasta los últimos votos. A ver, Freddy, por favor, hagamos algo. Explícale a la audiencia, explícale a los venezolanos. La página del CNE tiene en este momento 107 para la oposición, para la MUD, y 55 para el PSV. ¿De dónde sale esta cifra que me estás dando de 112 diputados ustedes? 112, ¿de dónde sale? ¿Cuál es la certeza? ¿Cómo lo puedes decir? Los 3 diputados indígenas los ganamos nosotros y además de ello también los diputados que salen por el estado Amazonas. No tengo claro si ya Girardot, que es el municipio capital del estado Aragua,
ya lo habían terminado de adjudicar o no, pero insisto, las actas nuestras dicen que ganamos. Nos hemos comunicado con el gobernador Guarulla, que es el gobernador del estado Amazonas, y ratifica que precisamente tiene las actas, que ganamos los diputados y ganamos incluso también el diputado indígena del sur, que no lo teníamos contabilizado para nosotros. Así que creo que es un momento para que el CNE trate de ser algo más o menos responsable, que trate de lavarse la cara con todo lo último que ha hecho de forma irresponsable. Ellos desde ayer saben estos números, ellos desde ayer tienen esta información, y simplemente por un capricho de Diosdado Cabello de no querer dar la información de Maturín, el estado en el cual él nació y en teoría hizo toda su vida política, que perdieron por un capricho de Nicolás Maduro de no querer decirle al pueblo la verdad, y es que perdieron precisamente con una gran derrota en la cual el pueblo venezolano les cobró todo lo que han hecho y le dio un gran voto de confianza a la Unidad para Ganar. Bueno, quisieron retardar estos resultados y poner a la gente en agonía. Pero insistimos, tenemos 112 diputados, lo dijimos en la mañana y lo reafirmamos hoy en la noche. Bien, esto es lo que nos dicen entonces ustedes, extraoficial, ese boletín que tenemos, bueno, no el boletín, lo que está publicado en la página del CNE, cuando ya se van a cumplir 24 horas casi de haberse dado el primer informe. Vamos a ver si al final de cuentas esto se ve reflejado, de acuerdo a lo que nos están diciendo ustedes. Freddy, una pregunta, porque yo lo sé, siendo tan cercano a Leopoldo López, yo sé que tú nos puedes decir cómo se enteró Leopoldo, cómo fue que Leopoldo se entera de estos resultados. Cuéntanos un poco acerca de eso. Miren, Leopoldo, como ustedes saben, está aislado y a él lo meten en su celda a las 7 de la noche, no le dejan acceder ni a televisión ni a nada, y él ha tenido que acostumbrarse lamentablemente a ese esquema. De una forma muy cruel, ellos están clarísimos de que él tiene mucho interés, no le permitieron tener conocimiento. Pero la cárcel de Leopoldo, que es la cárcel militar de Ramo Verde, está en una zona popular llamada precisamente Ramo Verde. Hay un barrio, como lo llamamos en Venezuela, los sectores populares, la zona más pobre, que está al lado. Y Leopoldo estaba ya durmiendo y se despertó con los gritos del pueblo. Se despertó con los gritos del pueblo gritando: sí se pudo, el cambio viene. Se montó en la reja, empezó a hablar con el pueblo y la gente le respondía. El barrio de Ramo Verde fue el que le informó a Leopoldo que habíamos conquistado la nueva mayoría de la Asamblea Nacional y que había sido un éxito rotundo y contundente. Y bueno, hoy el abogado que fue para allá le terminó de dar la información, y el mensaje de Leopoldo muy claro, que para todo el pueblo de Venezuela en materia de lo que es esta nueva etapa que hemos iniciado para el país. Así que se entera a gritos, vamos a decirlo así, desde fuera, precisamente de Ramo Verde. Así y el grito de la gente es el que le hace saber a Leopoldo que las cosas iban a favor de la oposición. Ahora, si esto llega a darse, como me lo estás diciendo, Freddy, con 112, estamos hablando de mayoría calificada, ya es un hecho. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso que daría este bloque de la oposición dentro de la Asamblea. ¿Cuál es el primero? Mira, hay dos temas urgentes, obviamente. El primero es la ley de amnistía, que es la liberación de los presos políticos. Pero que yo te digo algo con toda sinceridad, Fernando. El gobierno no debería esperar a que nosotros hiciéramos esa ley para liberar a los presos. Si el gobierno tiene dos dedos de frente, si el gobierno en teoría le queda un poquito de moral y de inteligencia política, debería dar un paso al frente y liberar a todos los estudiantes que están presos sin razón, a Daniel Ceballos, a Antonio Ledesma y por supuesto a nuestro hermano y líder Leopoldo López, que debería estar precisamente en libertad. Nosotros estamos abiertos a lograr el cambio acordado, a buscar puentes para la reconciliación del país, a buscar entendimiento en función de la solución de los problemas y por supuesto del cambio en general, porque hay que tener algo muy claro: el problema en sí del diálogo o no diálogo no es un problema en sí mismo. El tema es que el diálogo, para que todo siga igual, es algo que no haremos. Ahora, el diálogo para lograr el cambio y lograr los avances es algo que efectivamente estamos obligados a realizar, y queremos dejar muy claro que el gobierno tiene una oportunidad para demostrar que está dispuesto a hacer una muestra clara de que va a aceptar los resultados y va a respetar la voz del pueblo. Y si quieren hacerlo, creo que la mejor manera es liberando a Leopoldo y a todos los demás presos políticos que están hoy en día de forma injusta tras las rejas.
Bueno, nosotros vamos a estar muy al pendiente de confirmar. Obviamente, esto es lo que nos dice Freddy Guevara, diputado electo por el Circuito 2 del Estado Miranda. Sin embargo, CNN no lo puede confirmar de manera independiente. Nos estamos basando en lo que está publicado en la página del CNE, donde hablan de 107 y el PCV 55. Freddy nos está diciendo que serían 112, pero bueno, eso es lo que se nos dice ahora. CNN no lo puede confirmar de manera independiente. Freddy, una pregunta. Me decían por ahí que serías el diputado más votado. Bueno, sí, la verdad es que es algo que lo asumo con mucha humildad, porque creo que esta elección, obviamente, los quienes somos candidatos tuvimos muchos méritos y hicimos mucho trabajo, pero esta elección fue mucho más allá de ninguno de nosotros y se trató del cambio y se trató de esa esperanza que se logró. Y bueno, obviamente esta votación la recibimos todos porque es un triunfo de la unidad con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad para estar a la altura de este gran compromiso que tenemos con Venezuela, que es impulsar todos estos cambios que queremos para nuestro país. Y lo vamos a lograr, Y te agradezco de una vez, también te quiero agradecer a ti y a toda la gente de CNN, porque han sido una ventana para nosotros. Mira, el blackout informativo en esta campaña fue gigantesco. No tienes idea del día de la elección cómo los medios nacionales nos silenciaron en gran mayoría de los espacios. Los medios llegaron al comando nuestro después de casi que de las 2 o 3 de la tarde, fue que empezaron a llegar cuando ya las noticias estaban a favor. Y yo creo que gracias a tu programa, gracias a CNN Español y a muchos otros, no es que le hicieron campaña, sino que nos dieron lo que ocurre en cualquier país democrático. Una ventana para que la gente escuchara ideas, para que pudiera ver visiones distintas. Y aunque nada más quienes tienen cable o satélite pudieron acceder a esta ventana, te quiero agradecer en nombre del pueblo de Venezuela y en nombre de la unidad esta gran mano que nos tendiste para que pudiéramos conquistar este camino hacia la libertad. Freddy, no hace falta, agradezco tus palabras, el espacio siempre ha estado abierto aquí para ustedes, ha estado abierto también para el oficialismo, hay quienes han querido estar, hay otros que no han querido estar, pero este es un foro abierto para escuchar, pero también, como siempre lo he aclarado, para preguntar y para responder. Así es. Aquí no se trata de hacer relaciones públicas. Ahora, lo próximo, Freddy, que quiero preguntarte, ¿hay especialización? Tienes 29 años, Fred, 29 años, si estoy equivocado me corriges, 29 años, eres diputado electo por el Circuito 2 del Estado Miranda, el diputado más votado, muy joven. Y yo quiero preguntarte porque veo muchos otros jóvenes que van a estar en la Asamblea. ¿Hay especialización? ¿Hay conocimiento de la política para poder ser efectivos dentro de la Asamblea, para entender el funcionamiento político de una Asamblea y los alcances? ¿Existe la especialización política en cada uno de estos diputados de la oposición? Mira, la verdad es que sí, ¿no? Nosotros obviamente somos jóvenes, yo tengo 29 años, pero tengo desde el año 2005 metido en política sin saberlo, ¿no? Desde la dirigencia universitaria nos tocó asumir en una lucha, la única lucha que logramos derrotar a Hugo Chávez, que fue la reforma constitucional, y yo y todos los compañeros de mi generación empezamos a involucrarnos en lo que era la política nacional a partir de ese momento. Muchos de nosotros nos graduamos, nos dedicamos a la política, nos especializamos cada quien en diferentes cosas. Mi especialización particularmente es en temas de seguridad ciudadana y bueno, tuvimos diferentes cargos. Yo antes de ser diputado fui concejal metropolitano de Caracas, estuve con el alcalde Antonio Ledesma y bueno, y ahora estoy en este espacio. Y esto mismo que ocurrió conmigo también ocurre con Juan Guaidó, quien ganó el Estado Vargas, Armando Armas en Anzoátegui, que tiene un posgrado nada más en la London School of Economics. Tienes a gente como Juan Requesens, Gaya Arellano, a Miguel Pizarro, Stalin González, José Manuel Olivares, gente que a lo largo y ancho de Venezuela está preparada. Bueno, Juan Andrés Mejía, que es mi suplente, bueno, es uno de los jóvenes más preparados, está formado en Harvard, tuvo una beca, y de verdad que es gente que estamos formados en la calle con la lucha política, arresteados frente a las bombas lacrimógenas, los perdigones y la represión, y también formados en el libro para dar lo mejor de nosotros y lograr la mejor Venezuela. Era lo que te iba a decir, allá hay varios nombres como el de Gaby Arellano, Juan Requesens, que estuvieron precisamente en las calles cuando en el año pasado estuvimos reportando. Me tengo que ir, Freddy, se me ha ido el tiempo, pero agradecerte, felicitarte y claro, felicitar a todos aquellos que hoy festejan este triunfo contundente por parte de la oposición en estas elecciones parlamentarias. Es diputado electo ya, Freddy Guevara, por el Circuito 2 del Estado Miranda. Freddy, muchas gracias, enhorabuena, muy amable.
Gracias a ti de nuevo, un gran abrazo de parte de toda Venezuela y de la unidad. Fuerza y fe, y vienen tiempos de cambio y van a tener muchas buenas entrevistas acá porque vamos a estar dando buenas noticias para todo el mundo. Que así sea para todos los venezolanos, que así sea. Muchísimas gracias, Freddy. Yo hago una pausa y regreso. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio, pero aquí lo vio. Muchas gracias, buenas noches.